El sol, alzándose desde el océano para transitar después por los mansos cielos de Fuerteventura, es el reloj natural de esta tierra con corazón de fuego. Desde lo más alto de Tindaya, su santuario de Traquita ha presenciado durante siglos el devenir de esta isla y el destino de quienes habitan en ella. El paisaje natural de Fuerteventura tiene una protagonista indiscutible, la montaña de Tindaya. Testigo privilegiado de cuanto ha acontecido en la isla, su mera presencia es ya un símbolo de tradición y leyenda. Venerada por los aborígenes de Fuerteventura, la montaña de Tindaya es la gran dama que preside el llano de Esquinzo. Con sus 408 metros de altura, no es precisamente la montaña más alta de la isla y, sin embargo, por su riqueza arqueológica y sus vínculos etnográficos, se ha convertido en todo un referente de la cultura majorera. Esto se debe en gran medida a que, ya desde la época de los primeros pobladores de la isla, esta montaña ha sido un emplazamiento destacable, algo en lo que coinciden todas las teorías que durante las últimas décadas han intentado explicar, desde diferentes perspectivas, qué representaba este lugar para los aborígenes. Numerosas leyendas tienen como escenario la localidad de Tindaya, conocido como el pueblo de las brujas, y su montaña forma parte de estos misterios. Un bostezo de fuego que brotó de las entrañas de la tierra y que parece cambiar de color al ponerse el sol. La montaña de Tindaya se emplaza en la parte central del norte de Fuerteventura, en el municipio de La Oliva, y en ella confluyen un conjunto de características naturales de las que reseñamos la altitud, 408 metros sobre el nivel del mar, el que se encuentra exenta, se levanta sola y está aislada, está rodeada por un llano que es especialmente significativo en la parte occidental. El llano de Esquinzo, llano de Taca, esas llanuras le confieren una elevación muy singular sobre la cota del terreno. En el subsuelo de esta zona se localiza un tubo volcánico que, en dirección sur, según referencias orales, conduce hacia la Cueva de las Damas, en los acantilados que dan al mar, mientras que hacia el norte se dirige hasta la Cueva de Esquinzo, más conocida como el Bailadero de las Brujas, en la que los restos óseos y cerámicos encontrados constatan su utilización por parte de los aborígenes de la isla. El conjunto arqueológico de montaña Tindaya es en esencia un cono volcánico con un mal país, el llano de Esquinzo, totalmente erosionado en el que la roca volcánica ácida ha sido cubierta por coladas de basalto. Ese término, aborigen, Esquinzo, que también tiene su paralelo en el sur de la isla, es importante porque se remite a la raíz de templo, una palabra líbica cuyas connotaciones religiosas están sobradamente estudiadas. Adoraban a un dios levantando las manos al cielo. Hacíanle sacrificios en las montañas, derramando leche de cabra con vasos que llamaban gánicos hechos de barro. Luces misteriosas, brujas amables y otras leyendas han alimentado desde siempre el carácter místico del pueblo de Tindaya y han preparado el terreno para que, muchas generaciones después, se realizaran estudios sobre el papel de Tindaya en la cultura aborigen y su simbología. La mayor connotación de la sacralidad está en esa montaña, porque en ella se plasma el Axis Mundi. Es a modo de los libios en el norte de África, que consideraban el Axis Mundi el Atlas, el Alto Atlas, que es el sustentador, un eje que es el que soporta el peso de la bóveda celeste. La primera aproximación contemporánea a los grabados de la montaña de Tindaya se remontan a 1979, año en el que Pedro Carreño Fuentes hace público un descubrimiento que realizó en el año 1973 y que, como el propio Carreño recuerda en uno de sus artículos, había guardado con sigiloso secreto.
El hallazgo se refería a una serie de grabados que representan parejas de pies, algunos en grupo y otros en solitario. En los grabados domina un tema, un dibujo que se repite constantemente formando parejas, tríos y a veces grupos de 5, 6, 7 o más. Es un grabado en forma de planta de pie humano. La población aborigen del norte de África elige grabar los pies como proceso de sacralización de algún evento determinado. El abanico de posibilidades de por qué se sacraliza o para qué es amplio, porque se trata o bien de sanar, de impartir justicia, de pactos, alianzas, acuerdos, pero siempre bajo la intervención divina. En el archipiélago canario, los grabados podomorfos únicamente están presentes en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en las que presentan características diferentes aunque relacionadas. Mientras que en Lanzarote estos grabados se hallan más dispersos por la isla, en Tindaya nos encontramos con la concentración de más de 268 siluetas de pies humanos. Los podomorfos también están presentes en otros puntos de Fuerteventura como Tisajoire, El Humilladero, La Majada del Sol, Las Peñitas, pero solo en Tindaya adquieren una particularidad que no se da en otras zonas: su concentración. Se sabe que los lugares de culto de los aborígenes del archipiélago canario se ubicaron en los puntos altos de las islas, por lo que la montaña de Tindaya cumple con el paradigma. En este sentido, los petroglifos, que comienzan hacia la mitad de la montaña, parecen estar orientados de tal manera que ascienden hacia su cima. Las crónicas más antiguas hacen referencia a la invocación que los majos realizaban a los espíritus de sus antepasados que vagaban por los mares. Esto ha hecho que la historia de Tindaya esté indudablemente vinculada a un componente mágico que, más allá de la leyenda, parece sustentarse en teorías más o menos aceptadas por toda la comunidad científica. Así sabemos, por el estudio astrofísico que hemos elaborado junto con Juan Antonio Belmonte Avilés del Instituto de Astrofísica de Canarias, que el 80% de las siluetas están orientadas hacia un arco. La orientación más precisa indica que los grabados podomorfos están orientados hacia el solsticio de invierno, la puesta del sol en el solsticio de invierno, en una época donde las lluvias empiezan a necesitarse. Los podomorfos se grabaron en la piedra mediante el picado y la abrasión de la superficie. Se trata de huecograbados con formas esquemáticas, a veces rectangulares y otras con líneas más curvas, que pueden clasificarse en función de si tienen o no dedos. Pero además de los podomorfos, existen otras evidencias arqueológicas en Tindaya que sirven para respaldar las teorías que se refieren a la montaña como un lugar de culto. En las partes altas podemos ver un registro fértil del suelo, muy importante, piedras hincadas alrededor de los paneles con podomorfo y también estructuras, acumulaciones de piedra. Estas manifestaciones arqueológicas se repiten en la parte baja de la montaña, donde los restos óseos, líticos y cerámicos, así como la cercanía a fuentes de agua temporales, han hecho pensar a algunos investigadores en la existencia de asentamientos aborígenes y en la trascendencia de este lugar como observatorio solar y templo natural. En este sentido, es destacable la influencia de Tindaya en relación a otras islas, especialmente Lanzarote. Hay montañas donde su impronta cultural sobrepasan los límites de esta isla, los límites insulares, e influyen en el comportamiento arqueológico de otros yacimientos ajenos a ella. El misterio de la montaña de Tindaya ha adquirido formas distintas en función del contexto histórico. Desde los primeros pobladores de la isla hasta aquellos llegados después de la conquista, todos han ido dejando su impronta en esta montaña, cuya historia ha llegado hasta la actualidad, tanto a través de los cronistas como de la tradición oral. Ha llegado hasta el día de hoy de manera jocosa comentarios acerca de las características de la gente de Tindaya, ¿no? Con connotaciones de brujería o que alrededor de la montaña pasan cosas inexplicables. Es decir, hay un conjunto de hechos donde la etnografía, la magia, la religiosidad se mezcla y ahora tenemos como una amalgama de información que es necesario ir situando en su momento preciso. Teniendo en cuenta estos factores, el escultor vasco Eduardo Chillida
Diseñó un proyecto con el que humanizar el corazón de piedra de la montaña y realzar sus valores naturales y místicos, convirtiendo Tindaya en una escultura vacía en cuyas entrañas tuviera cabida todo el universo. La espiritualidad de este relieve encuentra también un hueco en el interior de los muros de la ermita de Nuestra Señora de la Caridad, en el pueblo de Tindaya. Un remanso de calma en el que resguardarse de los rayos del sol que parecen derramarse desde la montaña, ladera abajo. El propio vecindario, sin dotación alguna, levantó este templo que desde 1993 forma parte de los bienes de interés cultural de la isla. La ermita de la Caridad de Tindaya se levanta pues prácticamente coincidiendo con la erección de la parroquia de la Oliva, entre 1711 y 1712. Un grupo de vecinos se reúnen y hacen la licencia, solicitan al obispado que les conceda permiso para llevar a cabo la ermita y el culto en ella. Hasta mediados del siglo XVIII, la ermita experimentará pequeñas modificaciones hasta que hacia el 1800 se construye la sacristía, adosada al muro sur del templo, siendo este el aspecto que ha mantenido hasta la actualidad. Esta es una ermita bastante sencilla, nave única, cubierta a 3 aguas, y la sacristía pues a 4 aguas. De su aspecto exterior es destacable la espadaña, situada en la parte superior izquierda, realizada en piedra molinera. Existe además una cierta intención de nobleza al incorporar cantería negra en las esquinas de la fachada y en la propia espadaña. La puerta principal se abre en la fachada oeste, rematada con un arco de medio punto. Además, existe un segundo acceso en el muro sur de características similares. Por otro lado, la sacristía cuenta con un acceso independiente desde el exterior, mientras que en el interior se comunica con la ermita por la parte del presbiterio. Lo ideal de esta ermita sería atravesar la puerta, entrar en su interior para contemplar su retablo a base de reproducción pictórica y en este caso no es apaisado precisamente, sino que se eleva dada la estrechez de la nave. Pero como digo, lo importante son los 2 cuadros que hay ahí. En este caso están colgados en el lado del Evangelio, no siempre estuvieron. Uno representa a la Inmaculada Concepción, el otro el Sueño de San José. Son atribuidos al pintor tinerfeño Gaspar de Quevedo o discípulos del mismo, que trabajaron a caballo entre los siglos XVII y XVIII. Los cuadros del Sueño de San José y la Inmaculada Concepción figuran entre las obras mejores conservadas que actualmente se encuentran en Fuerteventura. En la representación del Sueño de San José nos encontramos con una pintura de óleo sobre lienzo situada en el muro del Evangelio y atribuida al taller de Gaspar de Quevedo. También la segunda tela tiene las características propias de este taller, aunque es posterior a dicho artista. La Inmaculada Concepción es una de las obras de mejor ejecución del municipio y fue restaurada en el año 1985. Un retablo lignario de 2 cuerpos y 3 calles separadas por estípites dignifica el interior del templo. Pertenece al siglo XVIII y está realizado en madera policromada y dorado, profusamente decorado con formas florales de tonos rojizos y azulados. Este retablo se encontraba en muy mal estado de conservación, principalmente porque tenía ciertos lienzos, ciertas telas que habían tenido unos cambios muy drásticos de temperatura, tanto de humedad como de sequedad. Entonces, claro, la tela se había degradado muchísimo. En cuanto a la estructura del retablo, el soporte, que es de madera, se nos presentaba también en muy malas condiciones. ¿Por qué? Pues porque estaba muy afectado por xilófagos, por carcoma. Entonces muchas de las zonas habían perdido su dureza leñosa. La primera fase es el soporte, tanto textil como leñoso en este caso. Fue abordar esa parte, los soportes. Después se abordó lo que es la película pictórica, la pintura en sí, tanto de los lienzos como del retablo. Y de particular atención fue la fase final de protección, darle una protección al retablo. El cuerpo superior del retablo es de menores dimensiones y está a su vez dividido en 3 calles,
con elementos de la simbología mariana en los laterales, el arca de la alianza y la torre de marfil, y un crucificado de bulto en el centro. En el ático se puede leer el anagrama de María con la letra A y M superpuestas. La imagen titular del templo se encuentra en la hornacina central. Es una imagen de vestir de Nuestra Señora de la Caridad, que porta al infante en su brazo izquierdo. En las calles laterales, dos representaciones pictóricas: la Virgen del Carmen a la derecha y la del Rosario a la izquierda, realizadas ambas en temple sobre lienzo y adosadas a la tablazón del retablo. Los lienzos, que son una obra, digamos, más particular, que no una decoración que aborda al conjunto del retablo, ¿no?, sino que ya es una iconografía. Se reintegraron a través de la técnica del rigatino. Al poner rumbo hacia Vallebrón, la magia y la leyenda se extienden por el paisaje desértico hacia el este de la isla. El paisaje protegido de Vallebrón destaca no solo por su valor paisajístico, sino por la gran cantidad de especies animales salvajes que en él habitan, siendo además una zona especial de conservación para las aves. La montaña de la Muda es, con sus 686 metros de altura, la más alta de una zona que se caracteriza por su orografía acuchillada. El topónimo de Cuchillo o Cuchillete se utiliza en la isla para designar estos interfluvios alargados, de alturas en ocasiones bastante significativas, cuyas estrechas cresterías ascienden en laderas de fuerte pendiente. La Muda cumple con la morfología típica de este tipo de montañas y desde su mirador permite divisar Tindaya y la parte de la Oliva y, a lo lejos, las localidades de Lajares y El Cotillo. El paisaje majorero está salpicado de pequeñas gotas de color blanco. En las laderas del Morro de la Majada, en la localidad de Vallebrón, se encuentra la ermita de San Juan Bautista, como una perla en mitad del valle. En Vallebrón, uno de los valles más fértiles, yo creo, de Fuerteventura, donde el paisaje está prácticamente antropizado desde el lecho del barranco hasta prácticamente hasta la cumbre, ¿no? Fruto de la dedicación a la agricultura en la época del 18, cuando se demandaba mucho cereal de las islas occidentales que estaban volcadas al cultivo de la vid. Entonces, en esos momentos, Fuerteventura y Lanzarote, que es lo que se decía, suele ser de granero de aquellas islas. Esa es la razón de que, entre otras causas, se hicieran aquí, por ejemplo, dos ermitas. Había tal cantidad de gente que durante algunos años coexistieron dos ermitas. Y entre 1711 y 1712, justo cuando se estaba erigiendo la parroquia de Candelaria en la Oliva, se otorga licencia pues, a dos ermitas en el pago de Vallebrón, justificada por la cantidad de población, ¿no? El oficial de cantería Andrés Gutiérrez Brito, natural de Gran Canaria pero residente en Fuerteventura, fue el encargado de levantar esta ermita que, según consta en el memorial enviado al obispo don Juan Ruiz Simón en 1712 por los vecinos, respondía a la devoción que tenemos a Nuestra Señora de Gracia, así como para quitarse el trabajo de ir todos los días de fiesta a oír misa al lugar de la Oliva, distante más de legua y media. Al menos hasta 1830, año en el que se reorganiza el mapa territorial de Fuerteventura, ambas ermitas se mantuvieron en la zona. Posteriormente, la de San Juan Bautista desaparecería y la imagen del santo sería trasladada a la ermita de Nuestra Señora de Gracia. Sin embargo, por ser este el patrón del lugar y por ser más populares sus fiestas, actualmente la ermita es más conocida con el título de San Juan Bautista. Todavía se oyen historias sobre cómo en noches como la de San Juan, las brujas salían a danzar por los alrededores de Tindaya, conduciendo a los vecinos de estas localidades hasta los bailes de otros pueblos o robándoles sus camellos para dejarlos en lo alto de la montaña. Historias que comparten tradición y popularidad con humildes representaciones arquitectónicas como esta ermita. Las líneas arquitectónicas son bastante sencillas. Da la impresión de que es el acondicionamiento de una antigua vivienda cuya sala se prolongó con fines de albergar el templo, ¿no? Se trata de una construcción de una sola nave cubierta a dos aguas con teja,
a la que se puede acceder a través de 2 puertas, ambas adinteladas y realizadas en cantería clara. El acceso principal, orientado al oeste, está coronado por una pieza trapezoidal custodiada por 2 pináculos, todo ello sobre una cornisa que se apoya a su vez sobre casetones rectangulares y cuadrados. En la pieza superior es destacable la presencia de un relieve que representa a 2 ratones enfrentados y una cruz presidiendo el conjunto. Frente a esta puerta se encuentra el Calvario sobre una base de mampostería y con una cruz de madera. El otro acceso, orientado al sur, cuenta también con un relieve de la cruz, en esta ocasión sobre peldaños, adornada con 2 ramas en la parte inferior y 2 clavos en la parte superior. En el lado del Evangelio se sitúa la sacristía, con una única puerta situada en el interior del templo. Esta parte de la ermita cuenta con cubierta a 4 aguas y teja. En 1718, poco después de su fundación, se realizó el primer inventario de la ermita, en el que todavía no había constancia de la imagen de San Juan Bautista, por pertenecer ésta a otro templo. Actualmente, la ermita contiene algunos bienes que no fueron registrados entonces, pero que incrementan el valor del templo, a pesar de ser una construcción sencilla. En este sentido, el retablo, de estilo barroco, contrasta con la parquedad del resto del templo. Presenta un ático bastante desarrollado, pero la única razón es sencillamente adaptarse a la estrechez de la nave. Está concebido en 2 cuerpos, a 3 calles, separadas por estípites. Presenta la hornacina central, el sitial de Nuestra Señora de Gracia. En la calle de la Epístola tenemos a la hornacina mucho más pequeña de San Juan Bautista, que como dijimos está ahí asilado procedente de la ermita que había entrado ya en desuso. En la calle del Evangelio una tosca representación pictórica de la Inmaculada. Rematan el segundo cuerpo flanqueando el crucifijo de bulto redondo que está en el remate del retablo. Está pues Santo Domingo y San Francisco de Asís. El aspecto que actualmente presenta el retablo es el producto de delicados trabajos de restauración con los que se recuperó no solo el armazón de madera o la reintegración cromática, sino la unidad de lectura del conjunto de la obra. Muy curioso fue justamente en este retablo que en la zona inferior hay 2 cartelas que con el trabajo de restauración se fue recuperando un poquito lo que aquellas cartelas nos decían, ¿no? Y venían a comentarnos pues quiénes habían dorado el retablo, quiénes habían pues sufragado ese gasto. Y bueno, es muy curioso en ese sentido porque no todos los retablos tienen esa impronta histórica. Declarada bien de interés cultural en 1993, la ermita de San Juan es un referente en la cultura popular de la zona, así como una muestra más de la riqueza arquitectónica y artística de los pueblos majoreros. Siguiendo el curso del barranco de Vallebrón por la ladera noreste de la montaña La Muda, se llega hasta la localidad de La Caldereta. Dice la tradición popular que en esta zona en la que confluyen energías milenarias solían caer tantos rayos que muchas de sus palmeras se quemaron. Parece ser que por eso se plantan palmeras cerca de las casas, para librarlas de los rayos. La Caldereta presenta otros aspectos curiosos, estrechamente relacionados con la cultura popular de la isla. Uno de ellos es, precisamente, el nombre que recibe esta población. La Caldereta está justo al borde y comparte las aguas que trae el barranco de Vallebrón. En la vertiente sur, allá frente, en la montañita que se ve al fondo, está el antiguo volcán de la Caldereta de los Denices. El origen del nombre seguramente es ese. Sí, la Caldereta es el diminutivo de una caldera. La caldera en Fuerteventura es un volcán, es un cráter. Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, la Caldereta no contaba con un santuario propio, entre otras cosas porque es a partir de entonces cuando, gracias a la prosperidad económica de la zona, se consolida el nuevo asentamiento. En un primer momento se barajó la posibilidad de desplazar una de las 2 ermitas con las que contaba Vallebrón, en concreto la de Nuestra Señora de Gracia.
pero la fuerte oposición de sus devotos en el pueblo vecino truncó el traslado. En 1792, la Caldereta obtiene finalmente el beneplácito episcopal para la construcción de un templo de nueva planta que en un primer momento se levanta en honor a Nuestra Señora de Gracia. Sin embargo, la finalización de las obras se demora hasta 1808, y durante este periodo, debido a las ya mencionadas presiones ejercidas por los vecinos de Vallebrón para mantener a su Virgen, la ermita cambiará su advocación original por la de Nuestra Señora de los Dolores y San Miguel Arcángel. La ermita está localizada en el tramo bajo del barranco de Vallebrón, en una zona conocida como El Palo. Al igual que en casos anteriores, la insistencia del pueblo, que demandaba un lugar cercano en el que cumplir con sus obligaciones religiosas, fue el motor que puso en marcha la construcción de este templo. La ermita de Tindaya y la ermita de la Caldereta obedecen a un esquema preconcebido de construcción para el culto. En la de Vallebrón yo creo que es la adaptación de una vivienda al culto. Es una ermita bastante sencilla. Yo diría que es un propósito de construcción, en el sentido de que nos muestra los inicios de lo que pudo ser cualquiera de las ermitas que hoy vemos ampliada en el estado actual en cualquier otro punto de la isla, ¿no? La ermita es de una sola nave, no hay presbiterio diferenciado, salvo interiormente con una grada que eleva el altar sobre el resto de la nave de la iglesia, cubierta a 3 aguas, con teja árabe, y la sacristía mucho más reciente. La cantería, que hoy en este caso aparece oculta todavía, esperemos que algún día salga, tiene vocación de nobleza, de darle nobleza al edificio. Se puso ahí para que se viera. Destaca en el exterior su puerta principal en cantería oscura y rematada con un arco de medio punto y una espadaña que se eleva sobre la parte central del hastial. El templo cuenta además con otra puerta de acceso, orientada al sur, y una sacristía adosada al muro de la epístola, a la que se tiene acceso a través de una puerta situada cerca de la cabecera. En su interior están estas imágenes de un autor de la isla, un escultor de la isla de renombre. En este caso de la Caldereta tenemos las 2 imágenes de Nuestra Señora de los Dolores y San Miguel Arcángel, que se deben a la mano y a la obra de los imagineros de Antigua, Macario Batista y su hijo Juan Pablo. Incluso creo que alguna hija retocó algo en esta misma iglesia en la primera década del siglo XX. Juan Pablo Batista hizo el San Miguel Arcángel hacia 1907 y el rostro de la imagen de los Dolores, puesto que es una imagen de candelero, una imagen de vestir, es una estructura que se viste, su efigie, la cara, se adivina la mano de Macario Batista, el padre de Juan Pablo, y que data de aproximadamente en la década de 1880. El templo tuvo que ser clausurado en 1832 debido al mal estado de algunas de las imágenes, de los objetos litúrgicos y del suelo. 3 años más tarde, y gracias al importante respaldo del párroco de la Oliva, don José Viera y Cubas, la ermita fue reabierta, habiéndose solucionado estos problemas. El templo y los bienes muebles vinculados a este tienen la consideración de bien de interés cultural desde marzo de 2008. Mucho antes de que se erigieran estos templos, los primeros pobladores de la isla dejaron también su impronta en el paisaje natural de Fuerteventura. El barranco de Tinojay, bien de interés cultural, desde 2006 en la categoría de zona arqueológica, es un ejemplo de cómo la propia isla fue utilizada como soporte para la realización de diversos tipos de grabados. En el término municipal de La Oliva se localizan numerosos yacimientos arqueológicos cuyo descubrimiento y estudio han supuesto un paso importante en el conocimiento de las formas de vida de los pobladores de la isla antes de la conquista, los majos. Estos grupos bereberes llegados del norte de África se instalaron en el archipiélago hacia el año 500 a.C. y desarrollaron aquí una cultura que lamentablemente ha llegado hasta la actualidad con serias dificultades. La naturaleza y la mano del hombre han modificado durante siglos algunos de los emplazamientos majoreros más destacados, dificultando la datación y el estudio de los materiales encontrados.
Para muchos investigadores, el barranco de Tinojay es un museo naval tallado en la piedra, que cuenta con numerosos ejemplos de grabados podomorfos, alfabetiformes y naviformes, expresiones que dejan constancia de las culturas que surcaron con sus barcos esta parte del Atlántico y que tal vez mantuvieron contacto con las poblaciones aborígenes. Otro de los ejemplos singulares de la arqueología de Fuerteventura es el Barranco del Cavadero, situado en la costa noreste de la isla. Se trata de un barranco singular desde el punto de vista arqueológico porque en él confluye un conjunto de características físicas con características culturales. Refiriéndonos a las características físicas, destacamos el largo recorrido sinuoso a través de una planicie pedregosa, árida, con una significativa escasez de lluvia. El Barranco del Cavadero presenta una morfología de cotas variables que posibilita la aparición de determinadas formaciones geológicas muy importantes tanto para la canalización del agua de lluvia como para el almacenamiento de esta en épocas de escasas precipitaciones, en lo que se conoce como chupaderos o eres. La superficie de las columnas poliédricas que lo forman se encuentra muy lavada, muy erosionada, y esa erosión ha hecho que aflore como una coloración azulada que le da nombre a determinados tramos del barranco, como es este en que nos encontramos, donde es conocido por la población de la zona como el Barranco Azul, aunque el total desarrollo de este barranco se conoce como Barranco del Cavadero. Desde el punto de vista arqueológico, el barranco se divide en 6 estaciones acotadas por los diferentes tipos de grabados que se pueden apreciar en ellas. Como elementos culturales más relevantes es que en este yacimiento constituye una excepcionalidad en el campo de los grabados rupestres de Fuerteventura. Es el único yacimiento que se ha elegido como unidad cultural de acogida un barranco. Existen 2 hitos en las investigaciones llevadas a cabo en este emplazamiento. El primero de ellos se produce con la elaboración de la carta arqueológica del municipio y el segundo con el trabajo desarrollado gracias a la colaboración de la filóloga Renata Springer, que tuvo como objeto el estudio de la escritura líbico-bereber y líbico-canaria. Aquí se han representado en 48 paneles la escritura líbico-canaria, en 2 la líbico-bereber y en un panel se ha escrito con ambos alfabetos, pero no la misma palabra. Los caracteres líbico-bereber en general tienen un carácter mucho más rudimentario. El líbico-canario es más estiloso, tiene un ductus más definido, más desarrollado. Los estudios realizados en el Barranco del Cavadero han permitido adoptar una perspectiva temporal mucho más amplia acerca de los motivos representados, así como de los periodos. Si tenemos en cuenta los yacimientos con un carácter subactual o aquellos que han sido elaborados por la población de manera tradicional, los motivos geométricos rectilíneos son muy abundantes. Pero si nos remitimos a los conjuntos de paneles que se remiten a la época aborigen, los motivos geométricos son minoritarios. Que este yacimiento tuvo una vigencia larga en el tiempo durante la vida de la población macie en esta isla. La población no vino aquí a grabar una sola vez, sino fue un acto repetitivo. La incisión ha sido la técnica más utilizada en la realización de estos grabados y está presente en 47 paneles. En el resto de los grabados localizados se utiliza el piqueteado y solo existe un ejemplo en el que se ha empleado la técnica del bruñido. En lo referente a su significación, estos grabados se definen por la existencia de un código estrechamente relacionado con la sacralidad del lugar, por lo que para su análisis debemos remitirnos a un contexto cultural en el que lo ordinario convive con lo extraordinario. Este carácter representacional del barranco juega un papel importante, la vinculación de esa simbología con el curso del barranco y la formación de los eres. En esta isla, más importante que el agua, es determinante la lluvia. Cualquier factor determinante, cualquier variable determinante, en este caso como es la lluvia, es un motivo para sacralizarla. Cuando los chupaderos se secan o ya no hay, peligra la supervivencia del grupo. Los conocimientos obtenidos a través de las investigaciones de las últimas décadas
han permitido la realización de un registro detallado de las piedras y sus grabados, pero dotar a estos emplazamientos de un significado sigue siendo uno de los retos de la arqueología insular. Se trata de piezas con formas extrañas, algunas de ellas no las reconocemos, con las que tenemos que formar un puzzle que no sabemos ni su dimensión, ni su color, ni su contenido. Entonces es cuestión de seguir trabajando para poder descifrarla y entender qué es lo que quisieron decir. Solo conociendo el pasado podemos conformar nuestro presente. Un museo natural de puertas abiertas, un monumento cimentado sobre la tradición que no ha dejado de mirar hacia el futuro para poder adaptarse a los cambios impuestos por el paso del tiempo. Un lugar en el que se entrecruzan historias y destinos. Así es Fuerteventura.